Ya debe haber vuelto. Vamos, pues. Muy buenos días. Buenos días y bienvenidos todos a esta mañana aquí a Sauce Ahora. Le doy gracias a Dios por poder compartir eh, este día. Aquí experimentando algunos problemitas técnicos de nuevo orden que no me han permitido salir antes, pero aquí estamos. Bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, por sumarse a este tiempo día tras día. Le doy muchas gracias a Dios por todo el equipo también que está cada día pendiente, ¿verdad? Y haciendo una labor excepcional. Sobre todo le doy gracias a Dios por Luis, que ha estado estos días firme al pie del cañón. Así que de verdad que es una tremenda bendición. Quiero saludar a Aimé, que le veo por allí, a Amparo, a Coralia, a Rosa, muy buenos días, Julio también, Mireya, buenos días, qué bueno poder compartir con ustedes en este tiempo. Es una tremenda bendición poderlo hacer. Vamos por aquí a revisar. Me cuentan que no estamos sonando en el lab, así que vamos por allí para asegurarnos de que sí estamos. Así que bienvenido nuevamente, yo soy Adolfo Díaz y esto es COC Hora, transmitiendo a través de COC Radio. Recuerde que estamos transmitiendo a través de YouTube y que también puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp al 68468330. Puede escribirnos a este número para su petición de oración, su testimonio, para cualquier cosa que quiera añadirnos, 68468330, igual que a través de el YouTube. También transmitimos a través de la página web y a través del app. Si no tienes el app de COC Radio, pues es tiempo de descargarla en tu tienda de aplicaciones. Busca COC Radio y allí puedes descargar la aplicación de COC Radio para escuchar COC Hora, o en unos minutos que cuando terminamos aquí a las 8 de la mañana, que esté en Connection, o la programación musical del día, o Beat Cristiano también, que está siempre transmitiendo con Yael Fusá y con Carla Maciel. Así que le esperamos para que pueda compartir este tiempo con nosotros. Bueno, el Señor es bueno. Eso es algo que nos hemos dado cuenta a través del tiempo. Uno a veces lo repite, pero una cosa es cuando lo repetimos y otra cosa es cuando realmente nos estamos dando cuenta de que el Señor es bueno, de que guarda nuestro camino, de que guarda nuestros pasos día tras día, de que Él tiene cuidado de nosotros. Eso es algo realmente wow, espectacular. Así que vamos a ver por aquí. Estoy tratando de ubicar mis notas para poder compartir. Estos días, bueno, gracias a Dios, ha sido un tiempo muy especial. Estamos justo con el tema de la temporada temática. Estamos en la mitad de la temporada temática. Bueno, increíble, pero ya llegando a los 3/4 y avanzando. Hemos ido desde cómo la palabra de Dios es esencial para poder conocer a Dios y desarrollar una intimidad con Dios. Ese es un tema importantísimo.
Me cuentan que el volumen del app está bajo, estamos tratando de subirlo al máximo, pero sí, todo indica que no va a poderse corregir del todo. Al parecer algún tema directamente en el hardware allá en la emisora. Vamos a ver qué podemos para poder lograr que la señal del audio a través de la app y de la web corra mejor. Creo que algo ha mejorado. Como ven, hoy estamos haciendo correcciones en vivo, en directo. Estoy transmitiendo desde el estudio en casa, ¿verdad? Y eso, a veces algunos desajustes que se pueden hacer en cabina generan alguna situación. Pero bueno, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. En esta temporada temática estábamos escuchando este domingo al doctor José Montenegro hablarnos acerca de la intimidad con Dios que afecta mis relaciones con los demás, mi manera de tratar a los demás. Y bueno, él utilizó sobre todo como texto central la parábola del buen samaritano, una historia que nosotros hemos conocido y repetido a través de los años, de este hombre que es atacado mientras va de camino de Jerusalén a Jericó. Él va por allí y es atacado por unos bandidos. Cuando hablamos de bandidos, en aquella época se hablaba de grupos de ladrones, eran pandillas básicamente que se organizaban y atacaban a las caravanas y a los viajeros que hacían el recorrido. Muchos de ellos subían hasta Jerusalén. Jerusalén está ubicado en una zona alta y en este caso la persona atacada iba de Jerusalén bajando hacia Jericó. Jericó está a 400 metros más o menos por allí debajo del nivel del mar, está cerca del Mar Rojo, entiendo, por allí. Entonces, él está en camino y es atacado. Y por allí pasan varios personajes muy interesantes, pasan sacerdotes, pasan escribas, pasa gente de la que siempre está muy preocupada por guardar la ley, y todos ellos se hacen a un lado, tratan de evitar el contacto. Primero era una persona herida y quizás podía parecer muerta, porque los bandidos no eran gente que robaba solamente, sino que dice que lo dejaron mal herido. Como decía el doctor Tash, lo dejaron bien herido, o sea, lo dejaron herido profundamente. Y esta gente, los sacerdotes y los escribas, los religiosos de la época, decidieron no acercarse. Razones, siempre va a haber cualquier cantidad de razones para no hacerlo. Pero llega este hombre samaritano de un pueblo que era no aceptado por los judíos, y menos por los judíos como el que le hacía la pregunta a Jesús, porque todo surge con una pregunta que le hace un hombre a Jesús, un escriba. ¿Quién es mi prójimo? Porque Jesús le dice el segundo mandamiento, y muy importante, del cual depende toda la ley y los profetas, es este. Dice, el primero es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en una cultura donde el prójimo había sido limitado a alguien semejante a mí en la misma condición política, en la misma condición religiosa, que tenía que ser del pueblo de Israel y no podía ser otro, según la tradición judía de la época, entonces alguien que no cumplía esos requisitos era el samaritano. Él no era considerado un candidato a ser prójimo. Y Jesús hace algo muy interesante, porque la pregunta es: ¿a quién debo amar?
pero Jesús les muestra quién amó. Y aquí Jesús le tuerce el asunto, le tuerce el pensamiento y dice, ok, ese a quien tú consideras que no es digno de ser amado, ese que te han enseñado que no merece estar cerca, ese fue capaz de amar y de cuidar, de velar, de atender a un prójimo judío que seguro en circunstancias normales no lo hubiera ni saludado. Porque eso es lo que pasaba allí. Este hombre herido, con mucha probabilidad, lo más probable era que en circunstancias normales le hubiera quitado el saludo, le hubiera negado el saludo al samaritano que decidió ser su prójimo y atenderlo, cuidarlo, lavarle las heridas, llevarlo a un lugar donde pudiera reponerse y encima se hizo cargo de todos sus gastos. Pero es muy interesante porque Jesús presenta una situación que rompe la cultura, que le dice los límites que tú tienes puestos para amar o para considerar a alguien digno, no son los límites que Dios pone, no son los límites que yo pongo. Y Jesús hablaba con la autoridad de quien sabe que tiene una palabra que decir y que no estaba simplemente tratando de interpretar qué era lo que decían los escritores antiguos, sino que él decía, esta es mi palabra y mi palabra tiene peso. Por eso muchos que lo escuchaban decían, este hombre no enseña como los escribas, este hombre no enseña como los fariseos, este hombre enseña como alguien que tiene autoridad. Y es que Jesús enseñaba a sí mismo con autoridad y le dice los límites que tú tienes para apreciar y considerar valiosa a una persona digna de tu amor, no son límites que yo puse, hablando él como Dios, no son los límites que yo puse. Yo no puse esos límites. Las personas que tú desprecias también merecen tu amor y tu consideración. Y no solo eso, son personas que pueden bendecirte y que pueden ayudarte en un momento dado. Y eso fue, de alguna manera, lo que pasó allí. Pero bueno, resulta que los fariseos yo creo que ya no existen. Existen los levitas y existen muchísimas cosas hoy en medio de la cultura hebrea, pero sí existimos los creyentes y sí existimos tú y yo hoy. Y entonces siempre queda la pregunta, ¿a quién amo y cómo amo? ¿Verdad? ¿Cómo amo? Porque a veces la gran pregunta, ok, en medio de nuestro entorno, a veces amar es simplemente, para algunos, y así se está manejando, amar es tener relaciones sexuales. Entonces, eso es la versión de amar que se está manejando en muchos escenarios. Nos amamos, eso es, nos acostamos. También está el que dice, te amo, entonces te doy lo que tú quieras y no te pongo límites. Te amo. O te amo, me aceptas cualquier cosa porque yo te amo y porque tú me amas, tú me vas a aceptar y yo voy a hacer lo que me da la gana. Entonces, ¿cómo es el amor que Dios muestra? Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Muy interesante. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Ahí no deja margen de duda en cuanto a lo que él considera amar. No es una opción, una duda, no. Simplemente dice, si me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Tema cerrado. No lo deja por allí abierto. Simplemente el que ama a Dios guarda, obedece los mandamientos. Entonces, y quiero irme a Primera de Juan capítulo 2 versículo 3, repito,
la primera carta del apóstol Juan es una carta universal, así que no está dirigida a nadie en específico. De capítulo 2, versículo 3 dice: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es, y lo dice acá, lo voy a leer así tal cual, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, una señal de que nosotros amamos y conocemos a Dios es que le obedecemos. Bien sencillo. Bien sencillo. Entonces, ¿cuál es el primer paso de obediencia a Dios que todo hombre y mujer deben dar? Que toda persona debe tener. El primer paso que Dios espera de cualquier hombre y mujer es que nosotros nos arrepintamos y dejemos de darle la espalda a Dios y aceptemos su sacrificio, aceptemos su autoridad sobre nosotros, le reconozcamos como Dios. Creamos en Jesús, al que el Padre envió para salvarnos y darnos vida. Ese es el primer paso, no evitable, no eludible. No es un paso que usted y yo podemos saltarnos para agradar a Dios. Primer paso indiscutido es creer en Jesucristo, que fue el enviado del Padre para darnos vida eterna. Si no damos ese primer paso, ningún otro paso que demos va a tener validez. Si nosotros rechazamos el regalo de Dios de salvación, todo lo demás va a ser en vano, porque estamos rechazando a su propio Hijo, de su propia naturaleza, que dio su vida, que accedió a vivir como nosotros y a morir en la muerte más humillante para darnos vida eterna. Entonces, el primer paso indiscutiblemente no es saltable, no podemos buscarle la vuelta. No hay cantidad de buenas obras que sustituya a este paso. Nada sustituye que el primer paso de obediencia a Dios, crítico para cada hombre y mujer, es creer en Jesucristo. Aceptar su señorío, su autoridad, su gobierno sobre nuestras vidas y creer que Él resucitó de entre los muertos. Si no lo has hecho, yo quiero invitarte para que tú puedas hacerlo hoy. Es un acto de voluntad y aún si tienes alguna duda puedes orar y podemos orar para que puedas despejar la duda. Es más, hasta puedes escribirme al 6846-8330 si hay una duda genuina. Si tú dices, mira, me cuesta por esto, yo de repente pueda ayudarte a despejar alguna duda, si es una duda racional, alguna duda que no es simplemente es que yo no quiero creer, porque muchas veces nos encontramos con dudas que no son dudas, son incredulidad, es la decisión de no creer. Si tú quieres creer y te está costando, pues yo creo que podemos ayudarte y puedes aún decirle, Dios, si es verdad, ayúdame a creer, porque ya eso es un acto de fe el que tú le digas eso a Dios. Entonces, ese paso no es negociable, vamos a obedecer. Y dentro de ese obedecer, ¿verdad? Versículo 9 del mismo capítulo, que me voy a quedar allí, dice, el que afirma que está en la luz, o sea, y estar en la luz es estar en Jesús, es estar en comunión con Dios, es conocer a Dios. Dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. O sea, no ha creído, no tiene una relación genuina con Dios. Si yo odio, si yo rechazo a mi hermano, yo no tengo una relación genuina con Dios, porque el que tiene una comunión genuina con Dios no
rechaza, no odia a su hermano. A veces hay ciertas reservas culturales y cosas así que uno dice, de repente queda así como, ¿cómo trato esto? Pero de ahí, de la duda al rechazo, hay un camino. Entonces es importante que nosotros entendamos que no, si nosotros rechazamos a mi hermano, a veces y muchas veces a un hermano, personas que vemos continuamente, y le rechazamos, no me cae bien, con ese no hablo, ese me hizo algo, ese aquí o allá, o él no es digno de que yo le ame, porque para ponerlo así en términos, porque bien importante es que nosotros de alguna manera nos podemos identificar o con el fariseo o con el samaritano, o mejor dicho, con el sacerdote, el levita o el fariseo, o con el samaritano o con el hombre que fue herido. Pero alguno de ellos nos va a identificar a nosotros de una manera o de otra. Y cuando estamos muy metidos en el rollo de la religión, entre comillas, es muy posible que nos tengamos que identificar tristemente con el sacerdote o con el levita. Aquel que mira a otro y dice, no me cae bien, no, yo no quiero eso. Y es algo que debemos reflexionar. Algo pasó por aquí, se me apagó la cámara. Sí, la cámara dijo chao, chao, adiós. Creí que de hecho debía estar conectada, pero ella decidió que no. Ok, algo pasó. Así que estoy en este momento sin cámara. Vamos a ver si podemos corregir ese detalle. Pero el detalle es que nosotros podemos identificarnos de alguna manera con alguno de ellos y muy probablemente nos vamos a identificar con el en la práctica, con que podemos rechazar a algunas personas. Puede ser que alguna persona no me cae bien, es que me hizo, es que nosotros podemos tener bastantes es que en el proceso, y con esos esques tomamos algunas decisiones que no son las correctas. Pero ¿cómo estamos decidiendo tú y yo? ¿Aceptamos a las demás personas sin estar pensando en si tienen mi estatus, en si tienen mi educación, mi formación, mi raza, mi cultura? En estos días que hay tanta migración alrededor del mundo, y Panamá es uno de los lugares donde la migración es más notoria, uno de los fenómenos más fuertes que se ha dado es la xenofobia. Y no solo la xenofobia, sino llega un nacional de otro país y dice, ay, es que en mi país todo era mejor. Y genera rechazo, pero no solamente genera rechazo, sino que también rechaza. También rechaza. Y entonces, ahí hay un problema de que lo mío es mejor, lo que yo tengo es mejor, mi cultura es mejor, yo soy mejor que. De alguna manera es el mismo fenómeno de el sacerdote, el levita, que pasaron por ahí y dicen, no, es que yo soy mejor que. No importa si eres de aquí, de Panamá, si eres de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Argentina, del lugar que sea, de Europa. En el momento en que dices, no, es que yo soy mejor que, o de alguna manera descalificamos a otra cultura o a otro grupo, estamos cayendo en la misma situación. Pero una de las formas del amor que para mí es más evidente se llama respeto. Si leemos en 1 Corintios 13, el amor una y otra vez se manifiesta. Dice, si yo tengo amor, y esto a mí me impactó muchísimo y me hizo dar mucha vuelta en la cabeza, dice, si yo dono todo lo que tengo a los pobres y no tengo amor, yo nada soy. Si varias cosas que dice, si yo hago esto, cosas muy buenas, si yo hago esto, que uno dice, no, es lo que hay que hacer,
y es lo que se hace continuamente. Hay grandes organizaciones benéficas. Dice, y no tengo amor. Pero ¿cómo así que yo puedo darle todo lo que tengo a los pobres? Si yo puedo permitir que me lastimen, que hagan, ¿cómo yo puedo hacerlo y no tener amor? Y me encontré con que muchas veces nosotros damos ayuda a otros, no desde el amor, sino desde la lástima, sin respetar a la persona a la cual tratamos, sin considerarla una persona que tiene la misma dignidad que yo tengo, aunque esté en una posición de repente de vulnerabilidad. Y entonces nos encontramos tratando a los demás con alguna actitud de superioridad diferente. O pasa mucho, hay culturas, hay algunos grupos que se han acostumbrado, y de hecho todos nos acostumbramos a alguna manera de que nuestro universo, lo que nosotros vemos, es el universo entero. Y entonces si alguien no forma parte de mi universo, no merece la misma consideración. Cuando digo mi universo, si alguien no tiene el mismo valor y las mismas situaciones que yo tengo, si alguien no pasa las mismas pruebas o tiene los mismos recursos, no tiene la misma dignidad que yo tengo. Entonces el amor traspasa esas barreras. El amor quita la barrera social, quita la barrera étnica, quita la barrera geográfica, quita la barrera económica. El amor trasciende las barreras y nos lleva a respetarnos mutuamente, a considerarnos dignos mutuamente y a procurar el bien genuinamente. Y nos lleva a evitar esas actitudes de yo soy el gran donante, voy a ayudar a estos pobres miserables. ¿Qué pasa? Y también nos lleva a evitar esta actitud, no, es que ellos quieren quitarnos todo y nosotros somos los pobres víctimas de la oligarquía y de cuánta cosa. Allí el relato al final es el mismo. No aceptamos las diferencias y el que es diferente no tiene la misma dignidad que yo. Entonces el amor se muestra cuando yo soy capaz de respetar al otro, de considerarlo digno, de procurar genuinamente su bien. Entonces desde esa perspectiva yo puedo dar cuando debo dar, puedo dejar de dar cuando deba dejar de dar, pero voy a tratar con dignidad a la persona porque amo, porque estoy interesado genuinamente en su bienestar y porque le considero una persona con toda la dignidad que Dios creó a las personas. Sea un hijo de Dios que ha creído en Cristo, no sea un hijo de Dios, no voy a ser a considerarme alguien superior a nadie, ni inferior a nadie. Simplemente soy una persona que tiene una función, que tiene un lugar, que desarrolla la capacidad de amar. Y en el amor siempre, ineludiblemente, va a estar el respeto. Entonces, yo quiero animarte para que podamos reflexionar en esto. ¿Y cómo llegamos a este punto? No es proponerme, yo voy a respetar, yo voy a respetar, yo voy a hacer, yo amaré. No. La manera de llegar a esto es precisamente acercándonos a Dios más. Acercándonos a tener una vida más profunda de oración, de intimidad con Dios, de procurar conocer a Dios, de dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Dice la Biblia en Gálatas, anden en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. O sea, si nosotros nos preocupamos por las cosas de Dios, las cosas que se oponen a Dios van a ir perdiendo fuerza en nosotros. Entonces mi énfasis no es en lo que no debo hacer, mi énfasis es en acercarme a Dios, en conocer mejor a Dios, en tener una comunión creciente con Dios, basado en un hecho establecido que hemos dicho varias veces de que ya somos hijos de Dios, es una relación establecida y firme. Entonces procuramos la cercanía, conocer a Dios, conocer su palabra, conocer lo que Él dice, escuchar, dejar que su Espíritu hable
y penetre en las diferentes áreas de nuestra vida. Y entonces el fruto del Espíritu es amor. O sea, el resultado de la acción de Dios en ti y en mí es, uno de ellos es, una de las características de ese fruto es que nosotros podemos amar genuinamente. Ya no porque tengo que amar, porque nadie ama porque tiene que amar. Uno ama porque algo pasa en el interior, uno decide, pero hay algo que sucede, que el amor genuino no es que yo tengo que amar. Puede ser una decisión, sí, pero no es una obligación impuesta que yo no es que yo tengo, no. Es que Dios produce eso en nosotros por su Espíritu Santo. Y el kit de todo esto es precisamente eso, que nosotros nos acerquemos a la comunión con Dios, de tal manera que el fruto de esa comunión, de ese accionar de Dios en nosotros, genere amor, alegría, paz. Cuánto necesitamos la paz, ¿verdad? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el resultado de una vida de comunión con Dios, de una vida de intimidad con Dios. ¿Lo quieres? Si queremos el fruto, necesitamos la siembra. Si queremos el fruto, necesitamos acercarnos a esa comunión con Dios. Y no es un asunto negociable, es el único mandamiento que Jesús dejó, claro y específico. Dice, no les voy a dejar otro mandamiento, solamente este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Entonces, es un mandamiento, no es una opción. Entonces, para poderlo cumplir necesitamos sí o sí acercarnos a Dios, y vamos a ver el fruto en nuestra manera de tratarnos, en la manera de tratar a los demás, en la manera de vivir, en tantas áreas de nuestra vida. Vamos a ver ese fruto. Padre, yo quiero darte gracias por la vida de cada persona que está con nosotros. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes al amor, que tú por tu Espíritu Santo nos lleves a amar genuinamente, a amarte primeramente a ti que eres el único Dios verdadero, a creerte genuinamente, a despojarnos de toda incredulidad de nuestro corazón y a disponer nuestra vida plenamente para ti. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a procurarte más, a procurarte mejor, a amarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor, a acercarnos a ti de manera que ese amor crezca continuamente. En el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en nosotros, en que nuestra vida, Señor, sea cambiada para amar genuinamente, que el fruto de tu Espíritu en nosotros sea paz. Te pido, Señor, que pongas paz en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos afrontar las circunstancias de cada día con la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, con esa paz que no la puede dar el mundo, solamente la das tú, y que se sobrepone a cualquier circunstancia adversa y que también persiste en medio de los tiempos quietos. Esa paz que se convierte de alguna manera en refugio para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu paz sea sobre la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Que el amor, Señor, que es fruto de tu accionar en nosotros, sea creciendo, sea formándose, sea afirmándose cada día, y nosotros podamos ir viendo cómo amamos a los que consideramos iguales, amamos a los que nos parecían que no eran iguales, amamos a los que nos adversan, amamos a los que aún nos hacen daño, que podamos amar, Señor, genuinamente, perdonar y podamos actuar con sobriedad, Señor. Padre mío, que muchos que hoy en día, por causa de la falta de perdón, están siendo abusados porque se exponen continuamente al abuso
y a situaciones difíciles, precisamente porque no han podido perdonar y pensar sobriamente. Te pido en el nombre de Jesús que tú les ayudes, les des la paz y la seguridad para poder perdonar y con esa misma fuerza del perdón cortar con todo abuso al que estén siendo sometidos, que puedan pararse con firmeza desde el amor y no desde la angustia, desde la paz, Señor, para vencer aquellas cosas y aquellas situaciones que hoy en día les están afligiendo. Te pido, Señor, gracia y paz para que aquel que necesita tomar decisiones y conversar con alguien que puede ser difícil, pueda hacerlo, Señor, con gracia. Pueda hacerlo con tranquilidad, pueda hacerlo con una palabra sabia, oportuna, precisa, Señor. Y que tu paz sea sobre su vida para que, aún ante la alteración de aquella persona con quien tenga que hablar, pueda permanecer en paz sabiendo que su seguridad no está en cuánto grita o cuánto se angustia, sino que su seguridad eres tú y que tú, Señor, haces firme sus caminos. Te pido en el nombre de Jesús por cada situación de relaciones dañadas que pueda haber en nuestra vida, en la vida de los que formamos parte de este programa, como audiencia, como participantes, en el que sea, que cada situación, Señor, podamos ponerla delante de nosotros y en tu paz y en intimidad contigo podamos vencer y derrotar toda división. En el nombre de Jesús. Que podamos amar genuinamente, que podamos, Señor, tratar con dignidad y respeto a los demás, que podamos procurar el bien, que podamos orar por los que nos adversan, orar aún por los que nos hacen daño, y, Señor, que venzamos con el bien el mal. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros en todo momento, porque tú, Dios, nos sostienes, nos afirmas, nos guardas, porque tú, Señor, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te presentamos a Liriet. Te rogamos, Dios, que le des gracia con aquellas personas que tienen que aprobar su práctica profesional. Padre mío, que tú quites toda objeción de sus mentes, que si hay algo que ella deba corregir, que también lo pueda entender y corregirlo, pero que tú le des gracia y pueda avanzar en ese camino de la práctica profesional. Te presentamos a Adolfo Martínez. Te rogamos, Señor, que tú le sanes. Él fue operado, esa operación se complicó. Te rogamos, oh Dios, que tú le guardes de todo mal, que traigas restauración a su cuerpo, que reaccione bien a ese proceso postoperatorio y que pueda, Señor, salir bien en el nombre de Jesús. Te presentamos a Leonel. Te rogamos que tú le sanes. Él tiene un tumor en la cabeza. Te rogamos, Señor, que tú envíes sanidad y medicina a su cuerpo. Señor, que Él pueda esperar en ti y que podamos ver el milagro de tu sanidad sobre su vida. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la señora Viola. Te rogamos, Dios, que tú la bendigas. Ella fue operada. Padre, que todo ese proceso postoperatorio sea totalmente exitoso, Señor. En el nombre de Jesús. Te presentamos a Iluminada, te damos gracias por ella que pudo salir de los cuidados intensivos. Te rogamos, Dios, que tú la sigas bendiciendo, que la restauración sea completa. Te pido, Señor, por cada hermano y hermana que en este momento está afectado en su salud, que tú traigas salud, sanidad y medicina sobre su cuerpo, que tú traigas paz sobre su vida, en el nombre de Jesús. Te pido por nuestra querida pastora Xiomara, que tú le sanes, Señor, que traigas salud sobre ella en el nombre de Jesús. Por otros, Señor, amigos que están teniendo situaciones de cáncer, de situaciones de linfoma, te ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tú envíes salud sobre ellos, que tú te glorifiques en medio de esas situaciones, en el nombre de Jesús. Que aquel que está sufriendo por diabetes, Señor, que tú le sanes. Hemos visto que tú sanas, Señor, y esperamos eso, que tú traigas salud y medicina. Te ruego también, Dios mío, por un milagro que a veces no parece tan obvio, pero que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a desarrollar una vida saludable,
una vida de cuidarnos correctamente, y que podamos, Señor, honrarte en el cuidar el templo que tú nos has dado, el cuidar, Señor, lo que comemos, en cuidar lo que vemos, en cuidar lo que leemos, en cuidar lo que escuchamos. Que seamos sobrios y sabios, Señor, en cuidar aquello que alimenta nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, y que podamos, Señor, llenarnos de ti, de tu palabra, en el nombre de Jesús, y que nuestra manera de pensar sea cambiada de manera que también nuestra vida cambie para honrarte a ti. Y al honrarte a ti, Señor, siempre, siempre va a ser bueno, siempre va a ser lo mejor en nuestras vidas, siempre va a producir un fruto de alegría, de paz. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tú nos ayudes a hacerlo. Y aunque haya que pagar en ocasiones un precio, pero sabemos que el resultado final siempre va a ser bueno. En el nombre de Jesús presentamos nuestras vidas. Te pido por el que trabaja, que tú le des sabiduría, gracia, que si está en un área creativa, que pueda desarrollar proyectos creativos impactantes, que el que administra le dé sabiduría para administrar sabiamente, para el que lidera, que pueda liderar con eficacia, en el nombre de Jesús. A las autoridades de nuestro país y de nuestros países, Padre, que tú te glorifiques trayendo sabiduría, poniendo frente a ellos, Señor, consejeros genuinamente sabios. Que sea la sabiduría tuya la que reine alrededor de los consejeros, tanto en el campo ejecutivo como en el legislativo, como en el judicial, que aquellos consejeros perversos que han vivido trayendo confusión y dañando el gobierno en diferentes países, te ruego, Dios, que tú les confundas y que su consejo malo sea confundido y anulado, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú hables a ellos y puedan ellos volverse a ti, pero que aun si rechazaren volverse a ti, que su consejo sea anulado en el nombre de Jesús, y que el consejo que prevalezca sea de aquel que te honra, que te ama, aquel que es guiado por ti y cuya sabiduría no es diabólica, sino que es santa. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Padre, gracias porque tú eres el que reina, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra vida la ponemos delante de ti, nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo. Encomendamos a ti nuestro camino, nuestro hoy, Señor, sabiendo que tú eres quien cuida de nosotros y que tú eres nuestra fuerza, que tú eres Dios, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis queridos, gracias por estar esta mañana aquí compartiendo con nosotros este tiempo, por la bendición de poder saludarles, ¿verdad? A Ivette, a Blanca, saludos también, Irene, allí que alcanzo a leer más o menos, querida Gilma, Angélica, saludos, Ercilia, también saludos Arturo, qué bendición poderles saludar, Ricardo, Talia, bendiciones, muchas bendiciones, Amparo Velázquez, que el Señor les bendiga, les prospere, les llene de su gracia, Socorro, que el Señor te bendiga grandemente, a Zuli, que el Señor te bendiga, qué bueno ver tu nombre, que el Señor siga derramando su gracia sobre ti. Bueno, sin más por hoy, me despido, gracias por acompañarnos. Mañana, Dios mediante, 7 de la mañana, estaremos aquí nuevamente con C Hora. El Señor está contigo, el Señor camina contigo, el Señor es fiel. No temas, porque Él es tu Dios. Él te sostiene, Él te lleva, Él guarda tus pasos, Él está sobre ti y te guarda poderosamente. Él es tu Dios. Chao, bendiciones.